Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de la unidad 1. Esta clase o esta semana nosotros nos vamos a dedicar simplemente a repasar los contenidos que hemos visto en la unidad para la próxima evaluación que viene pronto. Entonces quiero darles tiempo para que ustedes puedan integrar los contenidos, puedan solucionar todas las dudas que tienen, y para eso desde la semana pasada están trabajando con una guía de ejercicios que está en el aula. La guía de ejercicios tiene 3 ejercicios por cada ítem que abarcamos en esta unidad, y en esta clase voy a solucionar uno de los ejercicios que aparece en cada uno de los ítems, como para ir ayudándolos en la resolución de su guía. La idea es que en la tutoría online que vamos a tener el día miércoles, ustedes solucionen sus dudas y las compartan con sus compañeros, porque quizás haya otro que tiene la misma inquietud que ustedes. Entonces, dicho eso, voy a compartirles esta presentación, que es muy cortita, que es con respecto a algunos ejercicios de la guía 1. De eso se va a tratar la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el repaso. Los contenidos que vamos a abordar son 4: las leyes ponderables, el balance de ecuaciones, los cálculos estequiométricos y la clasificación de reacciones, junto con las reacciones que aparecen en la vida cotidiana. Entonces vamos a partir con las leyes ponderables, que es el primer punto de la guía de ejercicio. Un repaso general de las leyes. En la pregunta 1 ustedes tenían que explicar con sus palabras el postulado de cada uno de estos científicos. Entonces recordar que los aportes fueron de Lavoisier, Proust y Dalton. Recordar también los años en que cada uno hizo su aporte: 1785, 1801 y 1803, y principalmente el nombre de la ley. Lavoisier tiene asociado la ley de conservación de la masa, ¿cierto? Proust tiene asociada la ley de las proporciones definidas, y Dalton la ley de las proporciones múltiples. En la evaluación que vamos a tener, estos puntos son los importantes, ¿ya? O sea, que ustedes logren identificar o relacionar el científico, el año, la ley y una aproximación a lo que explica su ley. Por eso el ejercicio número 1 era anotar con sus palabras lo que ustedes entendían de esto. La pregunta es: ¿dónde encuentro esta respuesta? Ustedes se van al aula y en la presentación de la unidad 1, en la presentación, que es un archivo PDF con una presentación tipo PowerPoint, está la respuesta. Entonces ahí pueden encontrar la explicación que necesitan para solucionar el ejercicio número 1. Dentro de ese mismo ítem, en la guía, la pregunta 3 es la que creo que a ustedes les puede causar quizá, no sé si confusión, pero probablemente algunos la encontraron porque decía averigua y otros no. Entonces les voy a mostrar cuál era la respuesta de la pregunta 3 con respecto a la hipótesis de Avogadro. Avogadro nosotros ya lo habíamos estudiado en la unidad anterior, y le asociamos a él el cálculo de moles. El Avogadro lo que hizo fue darle un valor a este concepto llamado mol, y el valor tenía incluso su nombre, ¿cierto? El famoso número de Avogadro. Sin embargo, las investigaciones de este científico abarcaron más ítems, más contenidos dentro de la química, y no solo la cálculos estequiométricos. Entonces la hipótesis de Avogadro, aquí está escrito en 2 palabras, o sea, en 2 formas. Una, con la frase que ustedes más se van a topar, es que en las mismas condiciones de volumen, presión y temperatura, todos los gases contienen el mismo número de moléculas, y en otras palabras podemos decir que un determinado número de moléculas de 2 gases diferentes siempre van a ocupar el mismo volumen cuando las condiciones de presión y temperatura sean idénticas, ¿ya? Eh, a mi parecer, a mi juicio, creo que esta definición es un poco más amigable de entender. Entonces, si nosotros tenemos 2 gases, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, la cantidad de moléculas que hay, o sea, la cantidad de partículas de hidrógeno y de cloro, que son gases totalmente diferentes, van a ocupar el mismo espacio una vez que se juntan, siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura sean las mismas. En otras palabras, si yo tengo este volumen de hidrógenos, que es una cantidad, ¿cierto? En este caso vamos a hacerlo de forma más
fácil, vamos a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de hidrógeno. El volumen, o sea, el espacio que ocupan estas moléculas cuando yo tengo un valor de presión y temperatura constante, eso quiere decir que la presión y la temperatura no cambian. Por ejemplo, esto puede estar a 25 grados Celsius y no varía. 25 grados Celsius como casi una temperatura ambiente, y la presión puede ser una atmósfera, como la presión que tenemos nosotros. La presión es la presión que tiene el ambiente sobre nosotros, ¿cierto? El aire no ejerce una presión, o sea, no está chocando. Acá es lo mismo. Si yo mantengo estas condiciones para ambos gases, las cantidades que habían en un principio, o sea, el espacio que ocupa la cantidad de hidrógeno y el espacio que ocupa la cantidad de cloro, va a ser la misma cuando se junten, ¿ya? Por eso se dicen dos volúmenes, porque en el fondo es la suma del espacio que ocupaba el hidrógeno y el espacio que ocupa el cloro, ¿ya? Esa es la hipótesis de Avogadro. No necesitan saber más que esta explicación. Esta pregunta iba porque uno de repente tiene que, si bien nosotros trabajamos con tres leyes ponderales, la idea siempre es mencionar que otros científicos hicieron aporte a este tema. Por eso era la pregunta sobre Avogadro. Bien, si le quedan dudas con respecto a esto, me lo preguntan en la tutoría. Ahora, número 2. El segundo tema que abordamos es el balance de ecuaciones químicas. El balance de las ecuaciones químicas dijimos que podíamos hacerlo por dos métodos. Uno es el método algebraico y el otro el método del tanteo. El método del tanteo es un método más bien lento porque es simplemente práctica. Ya para los que ya se están internalizando más en este método, felicitaciones. Eso es simplemente practicar, practicar, practicar hasta que se nos haga costumbre. Por mientras, uno puede ocupar el método algebraico, que es muy útil cuando las ecuaciones son muy grandes, y grandes me refiero a que tienen muchos participantes. Entonces vamos a dar un ejemplo de la pregunta número 3, la reacción del azufre con el ácido nítrico y la formación de estos compuestos. Esto aparece en su guía. Entonces voy a hacer un repaso súper rápido de cómo sería el método algebraico de esta ecuación, porque algunos me preguntaron de cómo se hacía, porque no es tradicional, no es como los que ya hemos visto. Entonces el primer paso de esta ecuación es tener la ecuación, ¿cierto? Acá tenemos la ecuación escrita, y lo que hacíamos nosotros era asignar una letra a cada uno de los participantes. Entonces vamos a asignar la letra A minúscula para el azufre, la letra B minúscula para este compuesto, que es el ácido nítrico, la letra C para el ácido sulfúrico, que es este compuesto, la letra D para el óxido nítrico, que es este compuesto de acá, y la letra E para el agua, que es el último compuesto. Recuerden que para identificar dónde tengo que poner la letra, tengo que ponerla entre las flechas o entre las sumas que aparezcan. Esos son los compuestos que están participando, los que están separados por flechas o por una suma. Ya, entonces aquí vamos a poner Ese era nuestro primer paso. El segundo paso era llevar toda una ecuación. Y en eso nosotros completamos 4 ecuaciones porque son 4 elementos los que participan de esta reacción. Tenemos el azufre, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Por eso yo le puse nombre a las ecuaciones para que fuera más fácil, le puse número a las ecuaciones para que fuera más fácil explicárselo. Entonces se forman estas 4 ecuaciones y todo tiene que ver con la letra que acompaña a cada elemento. Entonces el azufre en el lado de los reactivos va acompañada de la letra A, con una A, por eso no le puse el 1. Y el azufre en los productos está en una sola vez acompañado de la letra C. Por otro lado, el hidrógeno está una vez en los reactantes con la letra B, y en los productos lo encontramos 2 veces. 2C, porque aquí hay 2 hidrógenos, más 2E, que son los 2 hidrógenos del agua. El nitrógeno
lo podemos encontrar en la molécula de ácido nítrico una sola vez y en la molécula de óxido nítrico una sola vez, por eso B y D son iguales. Y finalmente el oxígeno aparece muchas más veces, por lo tanto el 3B, que vendrían siendo los 3 hidrógenos que están a la izquierda aquí, también aparece 3 veces en los productos. 4C, 2D y una E. El siguiente paso era asignar a cualquier letra un valor. Entonces, acá yo le asigné primero, seleccionaré la A. ¿Ya? La A es la primera letra que yo le asigno un valor y el valor que le asigno es 2. Y recuerden que ese valor es arbitrario, o sea, permiso, voy a desconectar esto. Ese valor quiere decir que yo lo pongo, el valor que yo quiero, a la letra que yo quiero. Entonces, en la ecuación 1, si A vale 2, ¿cierto? En la ecuación 1, si A vale 2, entonces C también vale 2. Por eso yo lo puse inmediatamente aquí abajo. Si A vale 2, también C vale 2. Ahí está. ¿Sí? Si me voy a la ecuación 2, puedo reemplazar el valor de C, porque C vale 2. Pero no puedo reemplazar ningún otro valor. Por lo tanto, la ecuación la dejo escrita como B igual a 2 por 2, siguiendo esta ecuación, que sería el valor de C, más las 2E. Y esta ecuación me quedaría expresada en función de E. Da lo mismo que la ecuación de así. No se puede seguir resolviendo. Avanzo con la ecuación número 3. En la ecuación número 3, el valor de B y D es lo mismo, ¿cierto? Acá aparece. Por lo tanto, si B vale 4 más 2E, D vale exactamente lo mismo. Ahora, todos estos valores que tengo ya anotados, los tengo que reemplazar en la última ecuación. Entonces, en la última ecuación, que es la 4, tengo el 3, que vendría siendo este 3, ¿cierto? 3, por, aquí hay un por la B, y la B vale todo esto, ahí va la B. Luego dice 4, ahí está el 4, por C, y C ya dijimos que valía 2, por 2, aquí. Luego dice más 2, 2, ahí está el 2, D, de dedo, y ya dijimos que el valor de D es todo esto, por lo tanto reemplazo aquí, y finalmente se suma a la letra E, que vendría siendo esta parte que está acá. Esto es matemática. Acá ustedes tienen que recordar cómo resolvíamos este tipo de ecuaciones, y obviamente la letra que vamos a despejar es la letra E, porque en todos aparece la letra E. Si hacen este desarrollo, al que no me voy a detener, pero si tienen dudas me preguntan, la E vale 4. Por lo tanto, si la E vale 4, yo lo puse acá inmediatamente, el valor de E vale 4, este valor de E lo puedo reemplazar en las ecuaciones que me faltan, que sería la ecuación 2 y 3. Entonces voy a la ecuación 2 y 3, ¿cierto? Y reemplazo aquí y aquí el valor de E. Como es el mismo número, B va a ser igual a D y eso es igual a 12. ¿Ya? Una vez hecho esto, reemplazo los valores y veo. A vale 2, por lo tanto voy aquí, A vale 2. Luego B vale 12, pongo el 12. Luego C vale 2, pongo el 2. Voy a retroceder ahí, 2. La D, perdón, vale 12 nuevamente, aquí 12. Y la E vale 4. Y voy acá 4. Recuerden que esto está correcto, pero si ustedes quieren pueden simplificar todos estos valores por el mismo número. Como todos son números pares, puedo simplificar por 2. O sea, puedo dividir todo esto por 2. Y los coeficientes estequiométricos que me quedarían serían 1S, 6, 1,
6 y 2. Es exactamente lo mismo. Si ustedes después comprueban, se van a dar cuenta que todo cumple con la ley de conservación de la masa y por lo tanto tengo la misma cantidad de cada uno de estos átomos en los reactivos, también llamados reactantes, o en los productos. Eso es con respecto a las ecuaciones. Entonces, cuando se encuentren con este tipo de ejercicio algebraico y vean que las ecuaciones están medias raras, hay que aplicar toda la matemática que sabemos. Y en este caso lo que hicimos fue dejar todo en función de una sola letra, que es la letra E. ¿Ya? Para eso yo voy analizando ecuación por ecuación. No es que a mí se me haya ocurrido así hacerlo de repente, sino que fui ecuación por ecuación. La 1, la 2, la 3, la 4, y ahí voy viendo qué puedo hacer. ¿Ya? Eso con respecto a la pregunta 3 del ejercicio o del ítem 2. En el ítem 3, nosotros hablamos sobre estequiometría, específicamente los cálculos estequiométricos, y aparece esta pregunta que es donde me quiero detener. Esta pregunta es con respecto a cálculo estequiométrico, me da la reacción balanceada, por lo tanto el primer paso está listo, y el segundo paso lo podemos hacer mentalmente, que es la interpretación de la ecuación, ¿cierto? Decimos que 2 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de HCl para formar tricloruro de aluminio, 2 moles de tricloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces la ecuación y me dan la pregunta. Si ustedes se fijan en la pregunta, que es lo que hacemos siempre, tenemos dos participantes. Me hablan del cloruro de aluminio y me hablan directamente del aluminio. Por lo tanto, voy a hacer el tercer paso, que sería calcular los moles de cada una de las sustancias que me están preguntando. ¿Cuáles son esas? Aluminio, cloruro de aluminio. Del aluminio puedo obtener una masa molar, que eso lo saqué de la tabla periódica. Entonces me voy a la tabla periódica, busco el aluminio y determino la masa molar. La masa me la da el ejercicio, acá dice 1 kilogramo, y 1 kilogramo es lo mismo que decir 1000 gramos. La masa siempre se trabaja en gramos porque la masa molar está en gramos. Y siguiendo el triángulo, el número de moles sería la masa dividido en la masa molar, y eso me da un total de 37,04 moles de aluminio. Por otra parte tenemos el tricloruro de aluminio, y el único dato que tenemos de este compuesto es la masa molar, que también la saco con la tabla periódica, o si quieren simplificar sus cálculos pueden ir a Google y poner masa molar del AlCl3 y les va a salir este número. No puedo calcular masa porque no la tengo, y por lo tanto no puedo calcular moles porque para llegar a cualquiera de estos tres resultados necesito 2 de ellos. Entonces, con esta información me tengo que ir al paso final, que es una regla de 3 simple entre moles. Recuerden que la estequiometría es solo moles. ¿Qué moles? Los moles que me entrega la reacción, que serían estos, los moles de la reacción, S y S, moles de reacción, y los moles que yo calculo en el paso 3, los moles del ejercicio, que vendrían siendo estos que están aquí arriba. Entonces, según la reacción, 2 moles de aluminio van a formar 2 moles de cloruro de aluminio, ahí, y según el ejercicio, si yo tengo 37,04 moles de aluminio, desconozco cuántos moles de cloruro de aluminio voy a obtener. Esto se resuelve con una regla 3 simple, eso quiere decir que yo multiplico cruzado y divido por este número que falta, que vendría siendo el 2, y el resultado me daría 37,04 moles de cloruro de aluminio. La pregunta es calcular la cantidad en moles y también expresarla en gramos, o sea, calcular una masa. Como ya tengo moles, tengo la primera parte del ejercicio ok, ahí. Y para llegar a la masa, si sigo la relación con el triángulo que aparece en la tarea también, en la tarea de la semana pasada, antes pasada de estequiometría, ese triángulo dice que la masa molar multiplicada por los moles me va a dar el valor de la masa. Como ya tengo masa molar aquí arriba y acabo de calcular moles, hago esa simple multiplicación y el resultado sería
4.926 gramos, que también puedo expresarlo en kilogramos, y eso sería 4,92 kilogramos. Y estas son las respuestas esperadas para ese ejercicio de la guía. Finalmente, en cuanto al último ítem, que es la clasificación de reacciones, me voy a detener a explicar un poquito la pregunta 1, que es donde hay que determinar el tipo de reacción. Esto se hace viendo la clase de la semana anterior, que dice clasificación de reacciones, y salen ejemplos. Solo tienen que poner el nombre de lo que sería. Dijimos que si ustedes ven la clase que está grabada, dijimos que cuando en una reacción teníamos un compuesto y este compuesto se rompía, se partía o se disociaba en dos, sería una reacción de análisis o también de descomposición. Por otra parte, si tenemos un compuesto y ese compuesto se disocia, perdón, si tenemos un compuesto y lo sumamos a otro compuesto y forman un solo compuesto, es una reacción de síntesis o adición. Entonces, de 2 saco 1, en cambio aquí arriba, de 1 saco 2. Y el otro ejemplo que quería darles es con respecto a este que es el desplazamiento simple, porque aquí si se fijan tenemos 3 átomos, que sería manganeso, oxígeno y aluminio, y lo que pasa aquí es que el aluminio toma la posición del manganeso y al manganeso lo desplaza y lo deja solo. Entonces se forma el óxido de aluminio y el manganeso queda solito. Por eso es un desplazamiento, pero es simple porque un solo átomo desplaza a un solo átomo. Y con eso estarían listos con el desarrollo de la guía. Los demás ejercicios deberían poder hacerlos solitos. Así que esto es simplemente una ayuda. Recuerden que esta semana no los voy a cargar con más información, solo quiero darles tiempo para que estudien, realicen esa guía de ejercicios, se pongan al día, resuelvan todas las dudas, estudien, hacen la guía y obviamente estas dudas las pueden resolver en la tutoría online o me pueden hablar al chat del aula. Y con eso espero que hayan quedado un poquito más claros sobre lo que se espera en la guía. Insisto, pueden preguntarme en el chat del aula o esperar hasta la tutoría para compartir sus dudas con sus compañeros y resolverla todos juntos. Que estén muy bien, buena semana, adiós.